Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados. El diputado Salvador Zamora Zamora, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de esta Cámara de Diputados. El maestro Salomón Chertorivsky Waldenberg, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. También nos acompaña el arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. El maestro diputado constituyente Juan Ayala Rivera, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. También agradecemos la presencia del capitán Mario Aguilera, secretario general de ASPA, Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Para dirigirnos un mensaje de bienvenida, tiene el uso de la palabra el diputado de Jesús Zambrano Grijalva. Por favor, diputado Zambrano. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los amigos aquí presentes. Quiero, desde luego, en primer lugar, agradecer la invitación que nos formuló nuestro compañero diputado Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y desde luego me complace estar aquí en este arranque de los trabajos de este foro tan importante que, como su nombre mismo lo indica, pues abordará diversos problemas, diversos tópicos que tienen que ver con la transformación urbana y de lo que se estarían proponiendo como principios para un nuevo modelo de ciudad, que son un conjunto de aspectos, de aristas, de temas, de vertientes que el gran planteamiento está pretendiendo abordar. Y especialmente, desde luego, también me da muchísimo gusto que en esta parte inicial, inaugural de los trabajos de este foro, estemos aquí compartiendo la mesa, el presidium con tan distinguidas personalidades. La importancia en general del tema de la gran transformación urbana nos viene desde prácticamente cuando empiezan las grandes transformaciones a nivel mundial, y particularmente, cuando digo mundial, no solamente la parte más desarrollada en términos de lo que se le conoce tradicionalmente como la civilización europea, sino el conjunto de los países del mundo. Y por decir algunos datos, en 1950, hace ya casi 70 años, había 2.500 millones de habitantes en el mundo, 30% de los cuales vivía en ciudades. Actualmente tenemos una población mundial de 7.500 millones de habitantes, es decir, en los últimos 60 años la densidad demográfica se ha triplicado y en paralelo a ello nos encontramos con que por primera vez en la historia, digamos de principios del 2010 para acá, más de la mitad de esta población mundial, más de la mitad de los 7.500 millones de personas viven ya en zonas urbanas, el 54.5%. Y los pronósticos más reservados apuntan a que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. Entonces, y tenemos, porque se sigue dando el fenómeno de la migración
de las zonas rurales hacia las ciudades. Se estima que en el mundo diariamente cerca de 300,000 personas dejan el campo para ir a vivir a las ciudades, lo que le llamamos la urbanización como fenómeno. Y desde luego obedece ello a causas múltiples, desde luego el atractivo que significan las grandes urbes, pero también el abandono en el que se ha ido dejando a las zonas rurales, al campo mexicano, todo un conjunto de elementos que han estado presentes y que no se ha puesto la atención suficiente para que esto suceda. Obviamente México, como parte de este fenómeno mundial, ha sufrido o ha experimentado, mejor dicho, transformaciones similares, aunque más aceleradamente que el promedio de los países, porque por ejemplo también comparados los mismos años, en 1950 México tenía 25.8 millones de habitantes, 28% vivía en 84 ciudades. Ya para el 2010, 66%, 74 millones de personas de ese entonces vivían en 135 ciudades de más de 50,000 habitantes. Y bueno, así podemos ver todo este fenómeno que se analizará con bastante amplitud y profundidad por ponentes del más alto nivel académico, de preparación científica y de reconocido prestigio también como funcionarios públicos. La Ciudad de México, de manera especial, pues es un claro ejemplo, el más claro en nuestro país, de ese proceso de urbanización y de los fenómenos paralelos a como la conurbación que tenemos con el caso del Estado de México y que ahora ya ha derivado, antes hasta hace poco se le venía denominando la zona metropolitana, ahora ya es la megalópolis porque abarca a otros estados de esta región centro del país, ya no solamente la Ciudad de México propiamente dicha, sino además del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, que están aceleradamente formando parte de este proceso y que hay una población de alrededor de 37 millones de habitantes, que es ni más ni menos el 30% de la población total del país, que genera además esta concentración poco más o alrededor del 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, la oportunidad de discutir estos grandes asuntos me parece a mí que no podía ser un momento más oportuno, porque estamos experimentando situaciones, cambios muy importantes y estamos en la víspera de otros acontecimientos de gran envergadura. El proceso mismo de un conjunto de transformaciones que ya se han iniciado en la Ciudad de México para abordar el tema del agua, su viabilidad, el manejo de los residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también experimentamos la situación misma que se abordará en una de las partes del foro, de lo que va a significar el impacto de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al oriente de la capital, de la zona metropolitana, y lo que puede y debiera significar el aprovechamiento del espacio que dejarán lo que hoy son las instalaciones del nuevo aeropuerto, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y desde luego que esto abre la oportunidad para discutir sobre el mejor aprovechamiento que ello puede tener. Aquí ya me ha tocado
la fortuna de participar en eventos anteriores, escuchando ponentes como el secretario Chertorivsky y a otros compañeros funcionarios del gobierno de la ciudad que tienen un conocimiento muy profundo de todo lo que puede significar y de todo lo que puede ser provechosamente utilizado por la ciudad para una mejor calidad de vida de sus habitantes. Igualmente, pues todo el mundo experimentamos, los que hacemos uso de una u otra manera del aeropuerto actual, todo lo que ya significa su propia saturación y la incapacidad en la que se encuentra para atender las necesidades de una megalópolis y de una ciudad con una enorme potencialidad de desarrollo como es la propia ciudad capital de nuestro país. Por ello no dejan de extrañarnos voces, opiniones críticas que se oponen a que haya un reordenamiento, que haya una construcción, una modernización, un mayor progreso en esta región del país y se aferran a viejas visiones, a viejas ideas con argumentos en verdad que están muy alejados de las necesidades del país. Y decía que también estamos ante la gran oportunidad, mirando el escenario actual y en vísperas de acontecimientos muy importantes como son las elecciones del 2018. La aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, que ojalá y no tenga mayores impactos en su contenido ahora que lo está revisando la Corte por diversos recursos que se han interpuesto por diversos actores de la vida nacional, pero le da instrumentos muy importantes a los habitantes de la Ciudad de México para participar en la planeación, en la decisión sobre los grandes problemas, para participar activamente en la atención de los grandes asuntos de la urbe y particularmente de nuestra ciudad capital, porque tan solo propone la Constitución General, la Constitución de la Ciudad de México, un plan general de desarrollo de la propia ciudad. Y de ahí se derivan un conjunto de aspectos que tendrán que ser aprovechados para todo el conjunto de temas que la involucran. Y al mismo tiempo, decía, porque estamos en víspera de pues, los procesos electorales del 2018. Ya en el mes de septiembre arrancará formalmente los procesos federales y luego vendrán otros 30 procesos electorales locales, las elecciones con mayor concurrencia en sus procesos a nivel nacional como nunca los había habido concurrentes en el país, en la historia moderna de México, y por ello también la importancia que va a tener lo que se derive del resultado de estas elecciones. La necesidad, esa es nuestra opinión, de que profundicemos el proceso de transformación democrática del país, de la capacidad de la gente de que tome en sus manos grandes decisiones, de que evitemos que el deterioro actual continúe y más aún que haya regresiones por decisiones que por aparecer muy faciloides, muy facilitas, facilonas, aparezcan muy aceptadas en principio por la gente o por lo menos por un sector de la población y que no le van a terminar beneficiando. Yo, en este sentido, la Constitución misma de la Ciudad de México abre la posibilidad de la conformación ya de gobiernos de coalición, que es a lo que, desde nuestro punto de vista, debiéramos llegar en el México moderno, la integración, conformación de gobiernos de coalición que van a permitir la mayor participación de la pluralidad esencial de nuestro país y que pueda al mismo tiempo también comprometerse desde el gobierno y desde el legislativo para avanzar en atender los grandes y graves problemas que se han ido acumulando y agudizando en nuestro país. Entonces, yo celebro en verdad muchísimo gusto la realización de este foro, agradezco la invitación para que pudiera yo participar con un saludo, un mensaje de bienvenida, le auguro los mayores éxitos
y desde luego que espero que puedan y deban ser aprovechados en todo lo que se vale, a quienes tienen responsabilidades de gobierno, a quienes tenemos responsabilidades legislativas, a quienes tienen responsabilidades de las organizaciones sociales y de la sociedad civil. Yo creo que será de una enorme importancia en el marco de lo que hoy estamos viviendo. Y pues felicidades a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, diputado Zambrano. También agradecemos la presencia del doctor Enrique Fernández Fasnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por acompañarnos, doctor. A continuación escucharemos el mensaje del diputado Rafael Hernández Soriano. Por favor, diputado. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Buenos días al honorable presidium. Agradezco la presentación, las palabras del diputado Jesús Zambrano, desde luego la distinguida asistencia del director del Politécnico, el doctor Enrique Fernández, que es mi alma mater, bienvenido. También agradezco la asistencia del secretario Salomón Chertorivsky, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que habrá que decirlo, como lo comentaremos más adelante, ha sido uno de los aliados estratégicos para la ciudad en cuanto se refiere al aeropuerto y al desarrollo económico de la Ciudad de México. Gracias, maestro Ayala, por su asistencia, dirigente de los trabajadores de la Ciudad de México también, que están muy pendientes del desarrollo de lo que suceda con este cambio de sede del aeropuerto que está programada por el gobierno federal para octubre, el 20 de octubre del 2020. Gracias por su asistencia y desde luego a mi compañero diputado Salvador Zamora, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, capitán dirigente de ASPA, y a nuestro amigo secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México también. Agradecemos, como agradezco también la asistencia de todos ustedes y particularmente de nuestro amigo también Ramón Aguirre, el encargado de un tema fundamental para la ciudad, que es el agua. Tiene bajo su responsabilidades, entre otras, dotar de agua suficiente, potable y consumible a la población de la Ciudad de México. Gracias por su presencia y desde luego por su participación posterior, y a mi amiga Cristina García, diputada federal, también le agradezco que nos esté acompañando. Compañeras y compañeros, y desde luego los vecinos que todos nos acompañan también de aquí de la Ciudad de México, nuestra ciudad ha sufrido cambios sustantivos durante los últimos 20 años, de un abandono casi absoluto. Se han dado pasos clave en la implementación de alternativas en materia de transporte sustentable, planeación urbana, construcción de nueva infraestructura, modernización de la normatividad, así como creación de opciones económicas e inclusión de la ciudadanía en las decisiones que afecten su entorno. No obstante, conforme el país y la ciudad se transforman, lo hacen también sus retos. La decisión de construir un nuevo aeropuerto internacional para esta ciudad puso sobre la mesa áreas de oportunidad, al tiempo que ha venido también resaltando problemáticas añejas. Es mi deber señalar aquí que estamos respaldando, desde luego, porque es su necesidad, la construcción de un nuevo aeropuerto. Desde el primer momento, como legisladores y en la comisión que presido, no ha estado a discusión la necesidad del aeropuerto, pero también hemos mantenido una postura de crítica constructiva respecto a los encargados del proyecto para que se subsanen las deficiencias que ha habido en la presentación del Plan Maestro en septiembre del 2014. Sabemos que una obra de este calado, de este tamaño, de esta importancia para la nación,
tiene que ser una obra flexible en su ejecución, en su transformación, porque no es una obra que se terminara en un año y tampoco va a funcionar una década, va a funcionar probablemente de 50 hasta 100 años en sus términos. Por eso la flexibilidad es importante. Sin embargo, dentro de esa flexibilidad, el desarrollo y la implementación del aeropuerto, del nuevo, implica también que se planifique la interconexión, la participación de la gente, los efectos que se van a tener en la población, tanto económicos, sociales, ecológicos, deben desde luego medirse en sus impactos y prevenirse en sus consecuencias. Y si hay algo que adolece en la presentación de este plan es de eso mismo. Resultaría paradójico, pero así es. El hecho de sacar de la ciudad el aeropuerto tiene un impacto económico fundamental para la misma. Estamos hablando de que representa en ingresos alrededor del 2% del Producto Interno Bruto de la ciudad y genera más de 430,000 empleos entre empleos directos e indirectos. Y por otro lado también, el que se dejen las 746 hectáreas que ocupa el actual aeropuerto, 710 dentro del territorio de la Ciudad de México, no hace sino obligarnos a pensar y proponer acciones para crear alternativas económicas, de empleo, de interconexión entre ambos proyectos, pero también de creación de un nuevo modelo de ciudad que permita equilibrar y cerrar las brechas que existen entre diferentes zonas de la ciudad, particularmente entre la zona oriente, cuya vocación es fundamentalmente poblacional, y la zona poniente, en donde se ha desarrollado en la ciudad grandes polos o importantes polos de desarrollo económico. Todos sabemos que esta zona donde se ubica el actual aeropuerto es la zona de mayor densidad de la Ciudad de México, densidad poblacional, y que es de las zonas que tienen el menor ingreso por familia y que además concentra algunos de los problemas sociales que son generados por el hacinamiento y el alejamiento de los centros de trabajo, de los centros de estudio. Y uno de esos problemas es, desde luego, el de la movilidad. Las personas de esta parte de la ciudad que están realizando en la zona oriente alrededor de 1.200.000 viajes diarios, consumen un promedio de 3 horas en el transporte público, lo que desde luego resta calidad en calidad de vida, porque pasan más tiempo en el transporte público que con sus familias o sus hijos haciendo la tarea, y eso es muy importante que se resuelva. La desincorporación del actual aeropuerto necesariamente exige que todos los niveles de gobierno, haciendo uso de sus facultades legales e institucionales de planeación, pongan en el centro de las decisiones a la ciudadanía, es decir, a las personas, lo que sin excusa demanda plantear y seguir una serie de principios tales como la sostenibilidad, la equidad, la inclusión social, la participación de la ciudadanía y la búsqueda de una mejor calidad de vida para la población. Todo ello sin poner en riesgo la viabilidad futura de la zona metropolitana del Valle de México y también viendo hacia el futuro por el tiempo que va a ser de utilidad este proyecto. Pareciera que están de más estas recomendaciones porque son ya parte del manual de un desarrollo de una ciudad, en cualquier ciudad en el mundo. Sin embargo, baste con compartirles una anécdota. En las primeras entrevistas que tuvimos con el gobierno federal, en la secretaría encargada del desarrollo del aeropuerto, una subsecretaria nos decía que era inútil que el Congreso se adentrara en el problema, en el tema del desarrollo del aeropuerto, puesto que si entraba en funciones en el 2020,
ya no íbamos a ser legisladores y probablemente los funcionarios federales ya no estarían ahí. Entonces, sí es necesario hablar de cuáles deben ser los parámetros, de cuáles deben ser los principios de desarrollo de las ciudades y particularmente de nuestra ciudad. Por eso es muy importante y celebro que hayamos tenido esta complicidad de las buenas, constructiva con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con el maestro Salomón Chertorivsky, que desde que inició la legislatura coincidimos en la necesidad de comenzar a planificar y a ver cuáles eran los principios en los que tendría que hacerse el desarrollo futuro de la capital de nuestra nación. Hemos celebrado muchas reuniones, consultas con académicos, especialistas. Aquí mismo celebramos en esta sala en octubre del 2015 precisamente un foro que se llamó Por el Aeropuerto, que me consulten, que lleva como premisa precisamente que las decisiones de gran alcance, de gran calado para la Ciudad de México, para la zona metropolitana del Valle de México, no se tomen en la frialdad de las oficinas de gobierno federal o de algunos gobiernos estatales, sino que sea en conjunto, que se tomando la opinión de especialistas, de académicos, también de autoridades, desde luego, pero centralmente también el sentir y la opinión de la población. Y desde ahí hemos desarrollado ya una ruta que les comentaremos más adelante, pero que lleva en el espíritu precisamente que se retome la opinión de la ciudad, que en este momento, en este acto, en esta jornada, vamos a presentar la segunda opinión de la ciudad que se ha trabajado producto de esta ruta elaborada en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y en la cual hemos tenido como legisladores y como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto, también alguna colaboración. Por ello, es relevante este foro que pretendemos discutir desde la perspectiva de diversos sectores, el público, el gubernamental, el social, el académico y, por supuesto, el ciudadano, los principios y alternativas para el trazo de la hoja de ruta de lo que sigue en el nuevo aeropuerto, pero fundamentalmente en el destino de los terrenos que ocupa el actual aeropuerto internacional. Hacemos un llamado también en esta ocasión a los funcionarios de gobierno federal para que cumplan con sus obligaciones legales, constitucionales y sociales y participen en la planeación para el futuro inmediato de nuestras ciudades. Decía, el aeropuerto internacional es necesario como necesario es también cuidar que su desarrollo, su construcción se haga con apego a las normas. Las ciudades, nuestras ciudades, deben dejar de ser maquetas sexenales. Debemos planear con la hoja de ruta de la Agenda del Milenio, de los objetivos del desarrollo sostenible que ha asumido como suyos el Estado mexicano y ponerlos en la mesa y en un consenso amplio para que nos insertemos en ella y seamos partícipes todas y todos los que habitamos la misma en las decisiones trascendentales. Lo que buscamos como una premisa es que la ciudad sea un motor económico y que garantice el equilibrio entre el desarrollo social, la ecología y desde luego también que garantice el equilibrio económico en la zona de influencia. Son parte de los objetivos que vamos a abordar durante esta jornada y agradeceremos, estaremos pendientes de las aportaciones de los especialistas que nos van a acompañar de talla internacional, especialistas en la academia, pero desde luego también estaremos agradeciendo las opiniones que posteriormente a este foro se vayan sumando de todas y todos ustedes, los vecinos, los especialistas, funcionarios públicos y de todos los que habitamos esta gran ciudad, la Ciudad de México. Muchas gracias y buenos días. Bienvenidos.
Muchas gracias, diputado. Mucho le agradeceríamos al doctor Enrique Fernández Faixnat, director general del Politécnico Nacional, dirigirnos un mensaje. Por favor, doctor. Buenos días a todos. Es un gusto estar presente en esta ceremonia de inauguración en este foro en el que se trata un tema trascendental para la Ciudad de México. Y quiero empezar por saludar con mucho gusto a los diputados Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, y a Rafael Hernández Soriano, presidente de la Comisión de Seguimiento del nuevo aeropuerto, y les agradezco mucho su amable anfitrionía. Agradezco también al maestro Salomón Chertorivsky-Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico, por la invitación que me ha hecho a este foro, en vista de que como director general del Instituto Politécnico Nacional formo parte del sector académico del Consejo Económico y Social de la ciudad. Saludo con muchísimo gusto a los funcionarios del gobierno de la ciudad, los que están en el presidium y los que no están. Me da mucho gusto estar aquí. A los líderes sindicales, mucho gusto en tenerlos aquí. Y bueno, pues saludo a todos los asistentes y si me permiten voy a saludar especialmente al doctor René Coulomb Bosch, al que tengo el gusto de conocer, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador de la Unidad Azcapotzalco de la propia universidad. Me da mucho gusto verlo de nuevo, doctor. Estoy seguro que este evento, la gran transformación urbana, principios para un nuevo modelo de ciudad, representa un importante esfuerzo para la construcción de un proyecto de futuro para nuestra ciudad. La presentación que hoy se hace de la segunda entrega del estudio La opinión de la ciudad es de gran trascendencia porque presenta la visión de expertos respecto a los usos más adecuados para los terrenos que dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo hace a partir de la pluralidad de ideas, pues además de considerar el punto de vista de los habitantes de la Ciudad de México, se nutre de perspectivas urbanísticas y arquitectónicas que incorporan temas tan diversos como la sustentabilidad, la innovación, la recuperación de espacios públicos, la competitividad de la zona oriente de la ciudad y el impulso a las opciones de educación superior. Comparto especialmente la opinión de Iñaki Echeverría, contenida en esta segunda entrega, en el sentido de que este proyecto representa la más grande oportunidad en la zona metropolitana del Valle de México para restablecer el sano funcionamiento de los sistemas naturales y sociales e incorporar naturaleza, arquitectura, infraestructura y cultura en un sistema simbiótico. En particular, el asunto relativo a la recuperación hídrica de los terrenos, que es una vieja preocupación para quienes estudian el desarrollo de esta urbe, me parece crucial para consolidar un proyecto que haga sustentable a la Ciudad de México en el mediano y largo plazos. Los mexicas fundaron esta ciudad en una isla baja e inundable y en pocos siglos se convirtió en el centro político, religioso y económico de Mesoamérica. No se sabe con certeza la razón por la cual los aztecas eligieron este sitio, pero existen bellas leyendas que se han convertido en un importante elemento de identidad nacional. Con la conquista española, la fisonomía de la cuenca comenzó a cambiar radicalmente y fue claro que la nueva traza de la ciudad era incompatible con la naturaleza lacustre del valle. En 1769 se dio por primera vez
una discusión en el seno del gobierno colonial sobre la conveniencia de secar los lagos. José Antonio Alzate, un pionero de las ciencias naturales en México, fue el único en alzar su voz contra el proyecto para sugerir que mejor se emprendiera la construcción de un canal regulador que controlara los niveles del lago de Texcoco y mantuviera al mismo tiempo las superficies lacustres de la cuenca. Hoy solo queda un poco más del 1% de los 1.500 kilómetros cuadrados que formaban la cuenca lacustre del Valle de México en el siglo XVI. Podríamos estar en la antesala de una crisis ecológica en la Ciudad de México. En ese sentido, en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un fuerte compromiso con la construcción de estrategias en materia de protección y cuidado del medio ambiente y por ello hemos contemplado a la sustentabilidad como un eje transversal en nuestro programa de desarrollo institucional 2015-2018. Además, contamos con la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, dirigida por el doctor Héctor Mayagoitia, que promueve, entre otras cosas, las acciones de difusión y vinculación con entidades internas y externas que permitan entender la importancia que la dimensión ambiental implica en los diferentes rubros de la vida económica, sanitaria y cultural de la sociedad. Estamos convencidos que la comunidad politécnica puede aportar importantes propuestas que abonen a este tema, que es fundamental para el desarrollo del país. Para finalizar mi intervención, quiero comentar que en el Instituto Politécnico Nacional vimos con agrado las declaraciones del doctor Miguel Ángel Mancera en el sentido de instalar un centro de innovación nacional en los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el que pudieran participar instituciones de educación superior. Estamos convencidos de que el trabajo de los científicos y el desarrollo tecnológico que cada día se lleva a cabo en las instituciones de educación superior, especialmente en el Instituto Politécnico Nacional, proporcionarán los medios para superar los problemas ambientales. Agradezco nuevamente por esta invitación y deseo que los trabajos y las conclusiones a las que arribe este foro apunten a la solución de esta problemática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Para declarar formalmente inaugurado este foro, la gran transformación urbana, principios para un nuevo modelo de ciudad, tiene el uso de la palabra el maestro Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Por favor, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Los saludo con enorme gusto en nombre del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien les manda el más caluroso de sus saludos y les agradece profundamente el que una vez más nos acompañen en un ejercicio de transparencia, de trabajo serio, profesional, en miras al que debe de ser el mayor o la mayor posibilidad de transformación urbana que hemos tenido en décadas y probablemente la mayor oportunidad que tendremos en generaciones. Es por ello que agradezco a la señora y a los señores diputados, al diputado Zamora, y en esta ocasión muy especialmente al diputado Rafael Hernández Soriano, que como él lo dijo, nos ha acompañado ya desde hace un par de años en todas las tareas en donde asumió no solo la responsabilidad de ver y dar seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto, sino de qué iba a suceder con los terrenos del actual aeropuerto. Agradezco mucho al director de nuestro Instituto Politécnico Nacional,
que hoy en representación del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México nos haga favor de hacer presencia y qué honor que al director del Politécnico lo acompañen también 2 compañeros más del Consejo Económico y Social, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, Juan Ayala, debo decir además, exdiputado constituyente de nuestra ciudad, y el capitán Aguilera. Muchísimas gracias, capitán. Si los veo aquí a los 2 y veo a los diputados, ya me están dando ganas de platicarles de la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero creo que ese es otro foro. Pero bueno, a mis compañeros, a los ponentes, a los vecinos de la zona oriente de nuestra capital, los saludo a todos con mucho gusto. En las últimas 4 décadas ha sido una cosa ya común el movimiento de aeropuertos. Se cierran aeropuertos y se construyen nuevos aeropuertos. Las 2 razones principales por las que esta sucede son, 1, porque se necesita mayor y creciente capacidad de conexión, capacidad aeroportuaria. La otra es porque donde se planearon originalmente muchos aeropuertos, las ciudades se los empezaron a comer. En nuestro caso, nos llegó el tiempo por partida doble. La Ciudad de México requiere mayor capacidad aeroportuaria para conectarse con el mundo. Ya nuestro aeropuerto internacional de la Ciudad de México se lo comió la ciudad. En ese sentido, como decía el diputado Rafael Hernández Soriano, desde el gobierno de la Ciudad de México no tenemos la menor duda que lo que más conviene a los capitalinos es la salida del actual aeropuerto para tener una mayor capacidad aeroportuaria, pero también para aprovechar ese espacio como una nueva oportunidad para el oriente de nuestra ciudad y para la transformación urbana de nuestra capital y nuestra metrópoli en su conjunto. Por eso nos sorprendió que cuando el gobierno federal inicia su proyecto de construcción del nuevo aeropuerto, el futuro de los terrenos del actual haya quedado a la deriva, como un plan secundario, como algo que vendría después, e inclusive alguna secretaria quería mandarlo a un despacho internacional a que nos dijeran qué dibujitos le íbamos a poner a ese terreno. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo no. Lo que suceda con el terreno actual del aeropuerto de la Ciudad de México es decisión primordialmente, principalmente, y quienes llevan la mano serán los capitalinos. Por tanto, nos instruyó a los diferentes secretarias y secretarios de su gabinete a iniciar un trabajo serio, de escucha, participativo, profesional, de cuál sería el mejor futuro para esas 710 hectáreas que representan el 1% del suelo urbanizable de la Ciudad de México. Una oportunidad como esas no se presentará quizá nunca más y por eso, como decía el jefe de gobierno, aprovecharla con la mayor seriedad es nuestra responsabilidad. Algunos nos decían, faltan muchos años. Quizá uno de los grandes problemas en nuestra planeación y en nuestras estrategias de futuro ha sido pensar que siempre falta tiempo y entonces nunca iniciamos a tiempo lo que se debe de hacer. En ese sentido es que se inició un trabajo con académicos, por supuesto, con los especialistas. No podemos nosotros preguntando a los vecinos a ver cuáles son las características del suelo que ocupa el actual aeropuerto. No podemos, sin especialistas, sin los ingenieros del Politécnico Nacional,
de la Universidad Nacional Autónoma de México, saber lo que se tiene que hacer en materia de especialidad. Tenemos que trabajar con gobiernos, por supuesto entendemos que es una zona metropolitana, que es una zona en donde el gobierno federal tiene algo que decir, en donde el gobierno del Estado de México verá la vida de un par de municipios muy poblados impactada. E insisto, la preeminencia sobre la decisión que debe tener el gobierno de la ciudad y los capitalinos. Pero tampoco puede ser un proyecto de gabinete, únicamente de especialistas. Se requiere y se exige, y no puede ser de otra manera en una ciudad democrática, participativa, activa como lo es la Ciudad de México, sin escuchar a los capitalinos y principalmente sin escuchar a quienes viven alrededor del actual aeropuerto, que serán los que para bien o para mal se verán más impactados. Es por ello que hemos recorrido, y digo algunas, hemos estado en la colonia Moctezuma, en la colonia Federal, en Jardín Balbuena, en Ignacio Zaragoza, en Aviación Civil, en Arenal, en Caracol, en Agrícola Pantitlán, en Agrícola Oriental, en San Juan de Aragón, en Cuchilla del Tesoro, en el Peñón de los Baños y en muchas otras 39 colonias que hemos recorrido para escuchar, caminar y palpar lo que viven los vecinos. Los vecinos de esas colonias nos han dicho: no tenemos suficiente agua. Paradójicamente, en la zona más baja del exlago de Texcoco, que es todavía inundable, que no se inunda por las poderosísimas bombas que sacan el agua financiadas con la actividad económica del aeropuerto. Nos han dicho: en esta zona hay menos hospitales, menos preparatorias, menos universidad que en el resto de la ciudad. Y cuando uno lo ve y ve la historia y ve el análisis económico de esa zona, vemos que gran parte del desarrollo de nuestra capital se tornó al poniente y al sur urbano, y el oriente fue una zona en donde el desarrollo llegó de manera más marginal. Y hay que verlo simplemente de forma espacial. Una zona que está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino, a 2 de donde estamos sentados en este momento, es una zona donde no puede haber edificios de más de 4 pisos, por los conos de aproximación, por supuesto. Es una zona donde los vecinos viven cada 56 segundos bajo el ruido. Es una zona en donde el desarrollo y las oportunidades se han visto más afectadas. Es, por tanto, prioridad, y otra vez, más que hablar de un proyecto en específico, tenemos que hablar de principios y premisas que no pueden fallar. La número 1, el agua. Pase lo que pase y se decida lo que se decida hacer en ese espacio, vamos a tener que reconciliar un error histórico de 500 años cuando se decidió desecar los lagos de nuestra ciudad. Vamos a tener que buscar cómo reconciliarnos con el ciclo natural del agua, y a ello lo tenemos que ver como una oportunidad para que al oriente de nuestra ciudad nunca más le falte agua. El agua tiene que ser quizá la palabra central en cualquier tema que desarrollemos de lo que ahí tiene que suceder. Tenemos que pensar en que a quienes habitan en la zona oriente de nuestra capital, y debo decirlo, de nuestra metrópoli, les vaya mejor, tengan mejores oportunidades económicas, tengan mejores oportunidades de cohesión social, de que se cohesione el oriente con el poniente. Tenemos que pensar en el transporte público como base de todo lo que ahí se desarrolle, y tenemos, por supuesto, que todo lo que planeemos hacerlo de cara a la ciudadanía
con transparencia, con diálogo, con buena escucha y al final de cuentas, unidos como capitalinos, buscar cuál es el mejor futuro para ese espacio. No tenemos mucho tiempo. El día que se mude el aeropuerto, ese mismo día tenemos ya que haber hecho las cosas que tienen que estar puntuales. Y para ello necesitamos apurar el paso y para ello, antes de que terminen las administraciones actuales, tiene que estar planteado cuál es el plan de trabajo para el desarrollo de los terrenos que dejará el aeropuerto. Porque no son 710 hectáreas, hablamos, insisto, del futuro del oriente de la metrópoli y del futuro de nuestra ciudad. Démonos el tiempo para corregir los problemas que tenemos en la actualidad, insisto, como es el agua, pero démonos también el tiempo para planear con oportunidad el futuro de las generaciones que habitarán las zonas del exlago de Texcoco. Muchas gracias, que sea un foro con muchísimo éxito. Muchas gracias. Y si ustedes me lo permiten para formalmente, y yo, señor director, no quisiera usted inaugurar, si me hace un favor, por favor. Bueno, pues agradezco la distinción de poder declarar inaugurado este foro y pues siendo las 10:29, dice Salomón Chertorivsky, declaro formalmente inaugurado este foro, la gran transformación urbana, principios para un nuevo modelo de ciudad. Que sea un éxito y que los resultados sean en beneficio de la Ciudad de México y de nuestro país. Muchas gracias.